Hermanos, lo que corresponde en el día de hoy es que nosotros, dice, cómo debemos llevar el dolor, cómo nosotros debemos llevar el duelo. Porque hermanos, hermanas, estando viviendo una edad adulta como somos nosotros, hemos pasado por dolor en nuestras vidas. Estamos pasando por dolor aún así en medio de esta situación. Estamos pasando por dolor, hermanos. Y también está garantizado, hermanos, que vamos a seguir pasando dolor en el futuro. Esto realmente, hermanos, es una garantía de la vida que tenemos en esta tierra, hermanos. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, pero lo que más que tenemos que tener presentes es que Dios nos escucha. Dios nos comprende y Él está aún ahí en medio de nuestro dolor. A veces es difícil, hermanos, que ahora en esta situación de la pandemia que ha afectado a muchos hogares, muchas familias, no solamente en el aspecto de pérdidas de vida, hermanos, sino también pérdidas de trabajo, pérdidas de ingresos económicos, pérdidas, mi Señor, a veces nuestros de estudios. Hermanos, entendámoslos también que todavía estamos en un proceso de transición. El hecho de que nuestros niños están en las clases virtuales, algunos todavía no están captando lo que no es igual una educación en persona que una educación virtual. Y eso también tenemos que comprender, hermanos, que hay pérdida. Y esa pérdida, ya sea una pérdida humana, ya sea pérdida económica, ya sea pérdida en todo aspecto, causa siempre dolor, causa angustia. Y sin embargo, en medio de todo esto podemos entender que hay consuelo, que hay, hermanos, que también hay hay gracia y también hay compasión que viene de parte de nuestro Dios. Y esto lo vamos a ver en un salmos que quizás no es muy famoso porque son aspectos muy dolorosos que cuenta este salmo. Es el Salmos 116, que no se sabe realmente quién es el autor, pero este es un salmo escrito a través de una persona, un sufriente, que ha pasado por una circunstancia tan difícil, una circunstancia que lo llevó al borde de la muerte. Y ahora, pasada esa circunstancia, pasado ese dolor, es ahora que este salmista escribe o canta este salmos con un salmo de dar las gracias a Dios por haberlo librado de una muerte física o de una muerte que era inminente para este salmista. Muchos no saben qué razón habría sido la muerte o la cosa que estaba pasando, pero algunos dicen que quizás era una enfermedad muy grave que el salmista estaba pasando y por ello le da gracias a Dios. Aquí nosotros vemos que dice en el versículo 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. El salmista comienza declarando su confianza personal en un Dios quien lo escucha, en un Dios que no solamente oye, sino también que escucha. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando uno oye, puede oír la sirena de un automóvil, ¿verdad? Del carro policial o de la ambulancia, eso usted está oyendo, pero cuando usted escucha, presta atención a lo que oye. En el versículo 2, por eso dice el salmista, porque Jehová ha inclinado a mí su oído. En otras palabras, está prestando atención a lo que estaba pasando el salmista. Estaba mirando, dice, el salmista estaba explicando un evento pasado. Dice, déjame decirte lo que Dios ha hecho en mi vida. Es básicamente lo que el salmista está diciendo. Está contando un testimonio y por eso él dice, amo a Jehová. Y es también, dice que él ha escuchado sus plegarias, ha escuchado todo ello y por lo tanto, como consecuencia de ello, dice el versículo 2, yo le invocaré todos los días de mi vida. Entonces, eso es lo que dice en la Nueva Versión Internacional, le invocaré toda mi vida.
También David, otro salmista, el que escribió más salmos, ¿verdad? Que se registran más salmos en el libro de Salmos, le pide a Dios que escuche sus oraciones. Salmos 39:12 dice: Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino, como todos mis antepasados. Y en este aspecto, hermanos, que vamos en el transcurso de todo este estudio, vamos a leer muchos salmos. Yo les recomiendo como tarea, hermanos, para la casa, lea, por favor, Salmos 39. Lea, por favor, el Salmos 39, que dice el carácter transitorio de la vida. Este es un Salmos que muy poco también se lee o se predica, pero léalo, hermanos, de una manera personal, léalo y vea cómo es que este salmista está viendo que dice el carácter de la vida. Y eso lo recomiendo, hermanos, hermanas. También en Salmos 86:1, David declara: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. El salmista, ahora regresando, ¿verdad? Al Salmo 116, el salmista conocía los problemas y por eso clamó al Señor y supo que lo había oído. También vemos que el hecho de que el Señor incline su oído es una afirmación de que Dios no solo oyó al salmista, sino que también escuchó enfáticamente. Nosotros como creyentes también podemos estar seguros de que Dios siempre escucha nuestras oraciones. El versículo 3 describe unos aspectos muy fuertes de lo que ha estado pasando este salmista. Me rodearon ligaduras de muerte. Describe el terror de las circunstancias en estos escenarios tan aterradores. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. En la Nueva Versión Internacional dice: los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Hermanos, hermanas, estos sentimientos, estas emociones de ansiedad, estas emociones de aflicción, hermanos, no es algo nuevo para nosotros que vivimos en un mundo caído, en un mundo que hay mucha aflicción, que hay mucha ansiedad. Hermanos, hermanas, tenemos aquí una respuesta que el salmista nos da para cada uno de nosotros. La dificultad que el salmista expresaba en el versículo 3 es algo que ya lo vemos muy familiar en nosotros que estamos aquí en esta tierra. Es algo totalmente desolador. Pero déjeme decirle, hermano, lea el versículo 4. ¿Cómo es que cambia toda esta situación tan desoladora con una simple palabra? A veces cuando leemos, hermanos, hermanas, no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo, pero hay palabras clave en muchos pasajes de las Escrituras que nos hacen ver y nos hacen cambiar nuestra perspectiva. Y yo diría que es esta palabra entonces. Vemos aquí un cambio entonces, a consecuencia de tanta situación que estaba pasando el salmista. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. En la Nueva Versión Internacional dice: te ruego, Señor, que me salves la vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos invocado a Dios de esa manera? ¿Usted ha tenido oportunidad de invocar a Dios de esa manera en algún punto de su vida? Te ruego, Señor, que me salves la vida. Es algo muy delicado, hermanos. Quizás usted tiene algún testimonio que contar y a veces yo le respeto, ¿verdad? Si usted lo quiere guardar solamente para usted, pero es nosotros que en estos momentos de profundo dolor, de pérdida y de problemas, la única solución, hermanos, hermanas, que tenemos es invocar a Dios. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que ver. Y esa es una pregunta que voy a dejar para ustedes. No lo vamos a responder aquí. No le voy a dar especular, no le voy a dar sugerencias.
Usted sabe, hermano, hermana, qué es lo que evita que lleves este dolor que usted tiene, esta angustia que usted tiene en su corazón, esta ansiedad. ¿Qué es lo que evita que usted no se la lleve a Dios? Hermanos, hermana, para Dios no hay mal pequeño, no hay nada que sea que Él no pueda hacer. No pierda la esperanza, hermanos. Invoque a Dios. Esta es una oración muy sencilla, hermanos, que el salmista dijo, te ruego, Señor, que me salves la vida. Es una oración tan sencilla que realmente no requiere de tanta palabrería, hermanos. A Dios no le interesan las palabras. Él quiere ver la intención de su corazón. Él quiere ver la intención de nuestros corazones y por ello, hermanos, podemos con confianza pedirle a Dios, invocarle a Él todos los días de nuestra vida, como lo dice el salmista en el versículo 2. Así como nosotros invocamos a Dios todos los días, también debemos descansar en Él, porque Él es compasivo con nosotros. Esto lo declara el salmista en los siguientes versículos, del 5 al 9. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Son cualidades de nuestro Dios, las cualidades que podemos descansar en él. Salmo 103:8 declara David el salmista, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 103, versículo 8. Y es así, hermanos, de que Él es bueno. Salmo 136:1 nos dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 103:1. Recuerda, hermano, hermana, que Él ha sido misericordioso contigo en el pasado. Él es también misericordioso con cada uno de nosotros en el presente y seguirá siendo misericordioso con nosotros por el resto de nuestras vidas. Dios es clemente y compasivo. Él es misericordioso. Él es justo. Él es Dios, hermanos, hermanas. Y Él, sobre esas cualidades, características de nuestro Dios, nosotros podemos descansar, podemos responder a nuestro dolor con la gracia de Dios y con esa compasión que Él nos tiene para nosotros. Y a veces, hermanos, es bueno acordarnos de esta fidelidad de Dios y la esperanza que tenemos en Él y en ella podemos nosotros descansar. Y luego dice el salmista en el versículo 7. Aquí el salmista se habla a sí mismo. Y ahora, hermanos, nosotros que ahora estamos, algunos de nosotros estamos en situación de aislamiento, a veces no tenemos con quién hablar y a veces nos hablamos a nosotros mismos. ¿Alguna vez usted ha sentido esa sensación de que usted se habla a sí mismo? Especialmente cuando usted está en el carro, está manejando y apaga usted el radio, ¿verdad? Y usted empieza a hablarse a sí mismo, a sí misma, o regresando de hacer el mandado o cualquier otra actividad. Así también el salmista y muchos salmistas se han hablado a sí mismos. El salmista se dice así, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, dice, ¿verdad? Así el salmista David también en el Salmo 103:1 nos dice, él dice a sí mismo, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. También dice en el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Es bueno acordarnos de la fidelidad de Dios y la esperanza que tenemos en Él, porque cuando confiamos en Dios, podemos confiar de que a través de Él podemos recibir ese rescate, a través de su misericordia, a través de su compasión, y también podemos descansar en su reposo, viendo que Él nos ha hecho bien. Y algo aspecto también muy delicado, hermanos, hermanas, es algo que vamos a experimentar dolor en nuestras vidas. Y si no lo estamos experimentando ahora, lo vamos a experimentar. Y es algún momento todos experimentamos eso. Y nadie debería apocar la profundidad del dolor que siente cada persona. También déjeme recordarle, hermano, hermana, que el dolor que usted puede estar pasando en este momento no es, no podemos considerarlo como pecado. El dolor
El dolor nos sentimos abrumados, eso sí, ¿verdad? El dolor tampoco es pecado después de todo. Incluso nuestro Señor Jesús también se entristecía, hermanos, hermanas. Estábamos hablando acerca de que si Dios es un Dios de emociones, así es, hermanos. Dios también tiene emociones. Y vemos aquí un ejemplo de Jesús, cuando Jesús se entristecía en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, cuando estaba él en el monte de Getsemaní para orar. Él le pidió a sus discípulos que velen y oren también por él. En el versículo 33, 34 de Marcos 14, dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, qué pasaje tan conmovedor del Evangelio. El Jesucristo mismo declara, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez usted ha sentido una tristeza tal, una tristeza al punto de sentir hasta muerte, hermano? Eso es algo muy, muy fuerte, hermanos, y esto es algo que no podemos apocar, esta profundidad del dolor que puede sufrir una persona, especialmente cuando esto viene en épocas de celebraciones, ¿verdad? En épocas navideñas, en épocas que tradicionalmente nosotros nos reunimos, y ahora a través de esta pandemia vamos a tener que limitar nuestras reuniones de familia. El dolor, hermanos, hermanas, puede ser muy personal. Cada uno de nosotros puede llevar un dolor en sus propias vidas, pero no es para que lo enfrentemos solos. No es para que lo enfrentemos de manera solitaria. Así como Jesús estaba pasando por una situación muy dolorosa, que su alma estaba muy triste hasta la muerte, Él le pidió a sus discípulos que velaran y oraran. Lamentablemente sus discípulos estaban tan cansados, sabemos la historia, hermanos, que se quedaron hasta dormidos. En el versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Hermanos, es preciso que si nosotros no vayamos a recordar ningún versículo que estamos leyendo aquí, al menos tratemos de memorizar los versículos 8 al 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Por ello, dice, ¿verdad? En el versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando él dice, ¿verdad? Que Dios lo ha librado de su alma de la muerte. Hermanos, hermanas, contemos, si nosotros contamos las bendiciones que Dios nos ha dado todo este tiempo, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Si nosotros venimos de países en las cuales hay mucha violencia, ¿cuántas veces nosotros hemos sido víctimas de asaltos, de robos, de hasta quizás, hermanos, en México, yo no sé cómo estará la situación de los secuestros? ¿Cuántas personas han sido libradas de la muerte a raíz de los secuestros, de los asaltos, de las violaciones y todas estas cosas también? Recordemos cada una de esas situaciones, quizás un tornado, quizás un terremoto, quizás un huracán, hermanos, hermanas, en las cuales nosotros hemos pasado y que Dios nos ha librado de una muerte segura. Así también Dios nos ha secado nuestras lágrimas. Dice, tú, Jehová, has enjugado mis lágrimas. Vemos, hermanos, que Dios tenemos un Dios compasivo. Segunda de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es nuestro Dios que Él enjuga nuestras lágrimas, Él seca las lágrimas de nuestros ojos. Y algo también muy importante, hermanos, hermanas, Él también evita que nuestros pies resbalen. Esto realmente en el Antiguo Testamento, cuando alguien hablaba acerca de que sus pies resbalan, es cuando caen en pecado, cuando caen en algo que realmente no deberían haber pasado. Cuando pasamos por situaciones difíciles, situaciones de muerte, situaciones tan complicadas en nuestras vidas, hermanos, hermanas, a veces, mis hermanos, tratamos de huir de esa situación buscando drogas, buscando
alcohol, buscando cosas que nosotros no deberíamos buscar en primer lugar. Aún así, Dios es misericordioso para protegernos de que nuestros pies resbalen y caigamos en estas cosas. A veces, hermanos, es tanto nuestro dolor que hasta podemos renegar en contra de Dios. Podemos decir, hermanos, y esto quizás, ¿verdad?, pueda sonar muy duro. Podemos decir, ¿por qué tuviste que llevarte a mi hijo? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué tuviste que llevarte a mi cónyuge y me dejaste aquí a mí solo? ¿Por qué no te llevaste al vecino que tiene una vida desordenada? Yo que te sirvo, yo que te adoro y recibo esto. Hermanos, hermanas, ¿alguna vez eso ha pasado por su mente? ¿Alguna vez eso ha pasado por su corazón? Sea sincero con Dios, hermano, hermana. Usted puede, así como declaró el salmista en Salmos 7:3. Lea por favor también Salmos 7:3. Lea cómo es que el salmista descarga todo su corazón, toda su frustración, quizás en contra de Dios. Pero recuerde que ese salmo termina de esta manera. Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, hermanas, esto es algo que nosotros siempre debemos recordar. A pesar de la injusticia, a pesar del dolor que nosotros podemos tener en nuestra vida, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios y andaremos delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y ahora nosotros podemos seguir continuando, ¿verdad? Y podemos ver ahora que también nosotros debemos confiar en Dios, quien se preocupa de nosotros. Cuando llegue la hora, hermanos, nos va a llegar la hora. ¿Usted sabe a qué hora me refiero? Sí, ¿verdad? ¿A qué hora? Que nos va a llegar a nosotros esa hora. Y esto es algo garantizado, hermanos, hermanas, a menos que Cristo no venga por segunda vez, nosotros también vamos a morir. Y es por eso que dice en el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Luego dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. En estos versículos, los versículos anteriores, ya hemos enfatizado el cuidado que Dios tiene acerca de nuestra vida, en especial cuando sufrimos. En muchos casos, el alivio viene también la sanación, pero no siempre es así, hermanos, hermanas. La cruda realidad es que la muerte es prácticamente segura, es algo que va a venir. Y esto es, a primera vista, nosotros podemos entender que hay una cierta contradicción entre lo que dice el profeta Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, dice en Ezequiel 18:32. Y también leemos también segunda de Pedro 3:9, que nuestro Dios no quiere que ninguno perezca, sino que vuelvan al arrepentimiento. Sin embargo, leemos en este salmo que es preciosa a los ojos del Señor la muerte de sus siervos fieles. Cuando aquí se habla de estimada, cuando se habla de precioso, es que es Jehová, nuestro Señor. Él aprecia nuestra vida, Él aprecia nuestra vida, sobre todo cuando somos sus santos, cuando somos sus siervos fieles. Es apropiado también ver esto, que Dios valora mucho a cada uno de nosotros que somos sus hijos, inclusive en la muerte. Dios también, pero tenemos que entender que Dios también ve la muerte de una manera diferente a nosotros. Tendemos nosotros quizás a enfocarnos en la vida en esta tierra, en el aquí y en el ahora.
pero Dios tiene una perspectiva eterna acerca de lo que es para nosotros. Él sabe que la muerte no es el final. De hecho, nosotros como creyentes nunca estamos más vivos que cuando entramos a la presencia de Cristo nuestro Señor por la eternidad. Y debido a la muerte y resurrección de Jesucristo, hermano, hermana, usted y yo podemos entender que la muerte no es una tragedia para nosotros, más bien podríamos considerarlo como un triunfo, porque ya tenemos la victoria. Como cantamos, hermanos, hermanas, ya tengo la victoria en Cristo, quien me ama. Y eso es lo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos, el servir a Dios es lo que nos libra para realizar nuestro potencial en Cristo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Y eso es una de las paradojas de la Biblia, hermanos, que a veces no podemos entender. ¿Cómo es que siendo nosotros siervos, somos también libres? Porque Él dice, tú has roto mis prisiones. Es unas paradojas, hermanos, paradojas bíblicas que es a veces un poco difícil de explicar, menos aún de entender. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Tú has roto mis prisiones. Nosotros vemos que en Cristo nosotros también podemos ser libres. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cierto que puede ser difícil sentirse agradecido en medio de las circunstancias. El versículo 17 en la Nueva Versión Internacional nos dice, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Es algo similar también como dice en la Reina Valera, dice sacrificio de alabanza. La Nueva Versión Internacional dice sacrificio de gratitud, de dar gracias. Eso debe ser nuestra actitud constante, hermanos, hermanas, de dar gracias a Dios. Puede ser difícil, hermanos, dar gracias en medio de circunstancias que nos causan dolor, pero es en esos mismos momentos que necesitamos recordar a Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. En esos momentos quizás, hermanos, nosotros debemos hacer el sacrificio para alabar a Dios y debemos tener un enfoque impulsado por el agradecimiento y evitar que caigamos en el abatimiento, que caigamos en la desesperanza, ya que la muerte y el sacrificio de Jesús nos salva de una vida de abatimiento sin esperanza. Una vez más, el escritor declaró que dice que él invocaría el nombre de Jehová en los días que le quedaran de vida en esta tierra. Cuando llegue la muerte, hermanos, hermanas, porque esto va a llegar, eso sí, hermanos, tenemos esa 100% de garantía. Cuando llegue la muerte, hermanos, hermanas, seamos jóvenes, seamos viejos, seamos mujeres, seamos varones, seamos extranjeros, seamos ciudadanos, nos llega a todos irremediablemente. Pero recordemos, hermanos, tengamos siempre esta recordación. Cada una de esas muertes son estimadas a los ojos del Señor. Entonces confiemos en Dios, quien nos cuida en esta hora más oscura que pueda venir en nuestras vidas. El Salmo 116 termina con el versículo 19. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. La Nueva Versión Internacional dice, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Este salmo termina con un aleluya. Alabado sea el Señor. Esa puede ser la última emoción que nos gustaría gritar en cada momento de nuestras vidas, hermanos, hermanas. Pero recordemos ahí que ese salmo termina ahí, pero el salmista no comenzó con un aleluya, comenzó con una invocación y súplica. Hermano, hermana, si usted está pasando por un dolor en su vida en este momento, usted puede invocarle a Dios con una confianza tal
y acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y podemos derramar nuestro dolor a Él, derramar nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras angustias, y siempre terminar con un aleluya. Nosotros cantamos también, ¿verdad? Si usted alaba en su propia casa, pueda cantar esta canción, levanta un aleluya, I raise an hallelujah. Y no sé si esta es la letra oficial en español, pero me llama la atención. Él dice la letra, levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control en mí. Hermanos, nosotros vendrán tiempos de dolor sobre cada uno de nosotros, pero la esperanza y la confianza en el Dios que responde a nuestro dolor con gracia y compasión nos ayudará a superarlo. Oremos, hermanos, hermanas, oremos siempre para que nunca las reacciones negativas a nuestro dolor acumulen en nuestro corazón, más bien para que Dios, Él nos cure nuestro corazón que está deprimido, nuestro corazón que está compungido, nuestro corazón que está con dolor. Escribamos también todas las listas de las maneras como Dios ha actuado con gracia y compasión en cada una de nuestras vidas. Y escuchemos también, hermanos. Así también como el dolor puede venir a cada uno de nosotros, estemos atentos también para escuchar el clamor de alguien más que pueda estar sufriendo en una situación similar a la nuestra. Si usted tiene un amigo o familiar que está pasando por un dolor, por un duelo, invierta tiempo para estar con él. Solamente escuche, hermano, hermana, no tiene que decir nada. Solamente escuche y no diga consejos ni trate de convencerlos de que esto es temporal. No, hermano, solamente escuche. Deje que esta persona derrame sus frustraciones a usted y usted solamente escuche. Sea ese hombro en la cual esta persona puede depositar su cabeza. Sea usted la persona que Dios envía para consolar a esta persona que está pasando por dolor. Hermanos, hermanas, pasemos a las preguntas, comentarios o algo que usted quisiera decir